Esta imagen que están viendo aquí esto es probablemente uno de los momentos más aterradores en mi vida. Yo no sé si lo alcancen a ver, pero yo estoy aquí un poco torcido. En realidad estaba, perdón por la palabra, estaba cagado del susto. Literalmente abrumado. Esto es el Jorge Eliezer Gaitán. Estamos hablando de 1,200 personas y no son cualquier 1,200 personas. Se invitó a este evento a las personas más importantes. Aquí habían catedráticos, profesores, había políticos, empresarios, emprendedores. Para los que no conocen qué es TED, es un formato de conferencias que arrancaron en Estados Unidos, en los cuales se invitaban expresidentes, personas importantes. Yo tuve el gran honor, el gran privilegio de poder participar en una charla TED. Y digo que estaba asustado no precisamente por el evento. Yo tengo una gran cualidad y es que yo no dejo que a mí se me vea el susto. Por ejemplo, en este momento estoy asustado, estoy nervioso. El tema es que es el reto más grande que me han puesto en mi vida por el formato del evento. El organizador para Colombia llega y me dice: a ver, Miguel, tú no has entendido las reglas de TED o a qué es a lo que le estamos apostando en este momento. Necesito que en 6 minutos, porque ojo lo que estoy diciendo, la intervención mía eran únicamente 6 minutos. En 6 minutos tienes que explicarle a la audiencia cómo has hecho para cambiar el mundo. Miren, ya es una tesis muy grande. Aquí en TED no se para cualquier persona que tiene algo que decir. Se paran personas que tengan propuestas de fondo, que hayan tenido algún tipo de incidencia para cambiar el mundo. Y me dicen 2 cosas que son súper delicadas. La primera, no puedes hablar de ti, ni puedes hablar de lo que has hecho. Entonces aquí viene la pregunta de fondo, que es la más dura, la más compleja de todas. ¿Cómo hago yo para explicarle a estas 1,200 personas lo que he hecho y quién soy, sin explicarles lo que he hecho ni lo que soy? ¿Se dan cuenta lo paradójico y lo complejo de este asunto? Obviamente mi conferencia terminó partiendo de un tweet que yo había puesto unos años antes. Aquí, este es mi yo del pasado, que tiene pelo todavía. Esto fue en el 2012, imagínense. Y yo encontré un tweet, fue una frase que para mí definió el centro de lo que soy, el centro de lo que ha creado cine recursivo, el centro de lo que me ha permitido construir quién soy. Y es una frase muy simple: las limitaciones te liberan. El centro de el motivo central de toda la conferencia de 6 minutos es que siempre pensamos que las limitaciones son nuestros enemigos, pero las limitaciones nos obligan a ser creativos, y cuando somos creativos innovamos, y cuando innovamos podemos cambiar el mundo. Esa fue mi frase introductoria. Pero lo que viene a colación es precisamente ese punto de partida complejo, que es que me obligaron a hacer un modelo de presentación completamente diferente. O sea, ¿cómo haces para presentarte, para hablar de ti mismo, de lo que haces, para venderte también con tus logros y tus capacidades, sin hablar de ti ni de lo que has hecho? Este es un reto muy complejo, porque cuando tú quitas el ego de por medio, cuando no puedes hablar de ti, quitas el ego, y cuando no puedes hablar de lo que has hecho, quitas los hechos. Entonces, ¿qué queda de fondo? Esa es la pregunta importante aquí. De fondo termina quedando esa semilla. Entonces nos vamos a hablar de objetivos, nos vamos a hablar de metas, nos vamos a hablar de cosas que realmente generan diálogos profundos. Y ese, pienso yo, debe ser el objetivo cuando nos estamos presentando: construir, crear diálogos profundos. Entonces, vamos por partes, que esto es interesante. No sé si se han dado cuenta, lo acabo de hacer otra vez. Yo me estoy vendiendo como conferencista, como panelista, como profesor, como persona importante, porque el otro método que hay, el método de presentarme de quién soy y qué he hecho, se basa más o menos en lo siguiente. Esto es todo lo que yo he hecho. Yo he hecho 6 películas, he hecho 8 películas de terceros, he hecho, 60 comerciales, 60 cortos, 300 comerciales, he hecho campañas presidenciales, imágenes para marcas internacionales, en fin, esa es la presentación desde el ego. Y usualmente cuando uno se presenta desde el ego, crea
una ruptura con el espectador, porque el espectador ya empieza a tomar distancia. Sí, ya me doy cuenta que eres importante, pero eres un pedante, o no estoy de acuerdo con lo que haces, o no comparto tu visión. Esos puntos de desconexión son delicadísimos cuando uno se está presentando, y es precisamente lo que nosotros tenemos que superar. Entonces, aquí viene la pregunta, digamos, la pregunta importante, o la pregunta más importante que te puedes hacer en la vida. Y miren lo que estoy diciendo, en la vida. ¿Cuál es esa pregunta? Es: ¿quién soy yo para mí? ¿Quién soy yo para mí? Esa es probablemente la pregunta más difícil que te puedes hacer en cualquier momento de la vida. Ahora, si la puedes responder, entonces una parte tuya, que es esa parte interna, esa parte secreta, esa parte que te da cierta distancia del mundo, entonces ya no eres tú. ¿Quién eres tú? Pero ¿cómo te defines tú? ¿Cuáles son los puntos que son importantes para ti en la vida? Hay un tema, y es que nuestro punto de partida cuando estamos trabajando con este tipo de cosas es: ¿quién soy yo para los demás? Cuando estamos hablando de redes sociales, esa persona que está en las redes sociales no eres tú. Esa persona es tu gemelo guapo. Es esa persona que es exitosa, que va a la playa, que come rico todos los días o cada vez que saca su foto en Instagram. Pero esa imagen, ese constructo que tú tienes en las redes sociales, o incluso el constructo que tú haces para presentarte ante el mundo en general, ese finalmente no eres tú. Entonces, aquí vendría la pregunta: ¿cómo debo presentarme? Hay un tema fundamental, es que sin darnos cuenta nunca somos honestos. Y no somos honestos precisamente porque estamos construyéndonos nosotros directamente desde lo que pensamos y desde lo que somos, desde quién soy yo para mí. Entonces, cuando estamos hablando con otra persona, estamos proyectando nuestros miedos, nuestras inseguridades, las cosas que queremos, las que no queremos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Y ese probablemente es un error de fondo cuando nos estamos presentando. Aquí viene un punto, y es que para ser efectivos tienes que construir un guión. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto es como si fuera un guión de una película, y tienes que garantizar que tú seas el protagonista dentro de ese guión. ¿Por qué? Porque es el único camino que finalmente te va a llevar a poder sacar adelante parámetros de comunicación efectiva frente a los terceros. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hago para encontrar ese guión, o cómo hago para construir ese libreto en el cual yo me pueda presentar? Y lo voy a decir de una forma que no gusta mucho. ¿Cómo puedo venderme yo? ¿Cómo voy a construir mi marca personal? ¿Cómo voy a construir esos parámetros de contacto con el mundo externo, con el resto de personas? Pregúntate, ¿para qué quieres presentarte? ¿Cuál es el objetivo de hablar con esas personas o de presentar este proyecto? Tienes que tener muy claras esas metas. Si tú estuvieses haciendo un negocio, tienes que hacerte 3 preguntas que son el punto de partida. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Y qué ofrezco a cambio? Si tú eres capaz de contestarte esas preguntas, quiere decir que vas a tener claro cuál es el parámetro con el cual te quieres presentar. Pero no siempre nos estamos presentando para hacer un negocio, menos cuando estamos haciendo, por ejemplo, una campaña social. Aquí la pregunta de fondo ya no es esa. Tienes que tener claro ¿qué es lo que tú puedes aportar a la persona que está enfrente? Porque la mejor forma de entrar a pedir algo es sabiendo que puedes aportar a tu grupo, que puedes aportarle a la persona que está enfrente, que puedes aportar dentro de todas las dimensiones de tu vida. Porque hay una frase que tienes que tener muy clara. Es una frase que está cambiando la dinámica de la comunicación humana, y es una frase que está construyendo las redes sociales como las conocemos hoy en día. Y es que tú vales el valor que das. Hoy en día vender no sirve. Si nosotros queremos vender un producto, vender una idea o vender un objetivo o una meta, no puedes entrar diciendo ven, vamos a hacer esto. No. Tienes que dar valor. ¿Por qué? Porque en las redes todo el mundo está dando valor, lo está dando de muchas formas. El único camino, la única salida que tenemos es poder determinar claramente cuál es ese valor que nosotros tenemos para poderle aportar a la gente. Entonces, voy a darte 10 consejos que son los consejos importantes que yo pienso cualquier persona tiene que tener para poder desarrollar una presentación efectiva. Si de repente tienes que presentarle tu proyecto a unos inversionistas o a alguien que quieres que aporte en el proyecto o que participe, invitar a una persona, vender algo, estos pasos son fundamentales.
Vamos a empezar por el principio. El primer consejo: nunca intentes venderte. Es el peor error que cometen las personas, incluso cuando es una presentación de negocios que el objetivo es vender. No. Si tu objetivo es vender, perdiste, porque la gente no está funcionando así, menos en las redes sociales. En las redes sociales, cuando tú entras pidiendo o cualquier cosa que pueda ser relacionada a una venta específica, entonces ya perdiste. La gente se desconecta, no puedes tener parámetros de conexión directo si tu discurso es una venta. La siguiente es muy simple. Perdón, yo creo que me equivoqué. Truquemos esto. La primera sería: nunca intentes venderte. Y la segunda sería: ten muy claro con quién hablas. Resulta que uno no tiene un libreto de presentación, uno no tiene un libreto de venta, uno tiene 3, 4, 5, 6, 7, 10 libretos diferentes. Si uno está con un inversionista y tiene 20 segundos, tiene que tener claro cuál es el libreto de venta. Si ese inversionista te da 20 minutos, le tienes que tener claro cómo estructuras todo tu discurso para llegar a un proceso de venta más efectivo. Si te quieres presentar ante un grupo, a una comunidad, por ejemplo, étnica, una comunidad indígena, tienes que tener claro cómo vas a hablar con ellos. Y lo más importante es que tienes que ajustar tu estructura de lenguaje para llegar a eso. Ahora viene el tercer punto. Lo más importante es tratar de crear un vínculo emocional. No sé si se dieron cuenta que yo empecé con una anécdota personal contándoles algo personal de mi vida. Esto es fundamental porque en el momento que ustedes logran generar ese gancho emocional con la persona, existe otro tipo de diálogo diferente. Ustedes ya se ponen en mi papel y se dan cuenta lo que estoy sintiendo, lo que viví en ese momento, y ese es un punto de partida para poderme conectar con ustedes. La conexión es probablemente lo más importante en cualquier proceso de presentación. El siguiente punto es: busca un signo distintivo. Por ejemplo, esas presentaciones de ruedas de negocios o una presentación donde hay muchas personas, si ustedes tienen un signo distintivo, ahí automáticamente tienen más posibilidad de recordación. A mí me queda muy fácil. Yo soy el alto calvo flaco y además tengo barba blanca. Entonces, obviamente ustedes me reconocen en cualquier lugar. Si me ven en la calle y dicen: ese es el tipo ese de cine recursivo. No importa que no se acuerden de mi nombre, no importa que no se acuerden cuál fue mi postura, pero si logran, o sea, cuál fue mi posición o cuál fue lo que yo presenté. Pero si ustedes logran acordarse de mí, buenísimo, porque en ese momento ustedes ya van a haber construido algo que es fundamental, y es que esa recordación es el mejor camino para abrir una puerta. El siguiente punto, el cuarto consejo: no intentes vender. Nunca vendes en una presentación. Nunca convences a nadie en un primer diálogo. Lo primero que tienes que hacer es buscar cómo abres una puerta. El único objetivo que tienes de una presentación es lograr que la gente diga: dime más. Ese es tu objetivo cuando te presentas ante alguien. Si tú tienes algo, por ejemplo, un proyecto social, o si quieres vender un producto, o si tienes alguna idea, si quieres organizar una fiesta, ¿no? Primero crea expectativa, dile a la persona algo que sea un gancho y que esa persona te diga: dime más, porque esa presentación no es más que el primer paso para que después te den una cita, para que después te puedas reunir, para que desarrollen algún otro tipo de proceso que pueda sacar adelante una comunicación efectiva. Porque siempre pensamos que nos presentamos para vender, y no, nos presentamos es para crear vínculos, para crear relaciones, para abrir contactos. El siguiente punto es: la expectativa es lo mejor del mundo. Muchas veces las presentaciones de venta o las presentaciones, hablando del mundo de mercadeo, más potentes y digamos de mayor resultado real, son esas en las cuales la persona ni siquiera entiende qué fue lo que pasó, pero queda tan motivada en preguntarle en privado a la persona: oye, ¿de qué trata eso? Eso genera un gancho, y ese gancho se convierte en la herramienta más potente para poder llegar a lo que queremos lograr. Muchas veces no se trata de decirle a las personas específicamente qué ni cómo, sino hacerles que pregunten más, y la expectativa es el mejor punto para llegar a eso. Luego tenemos otro punto que es fundamental. Ser uno mismo es algo importante. Cada quien tiene cualidades, y esas cualidades deben jugar a favor de uno. Por ejemplo, yo sé que soy bueno comunicándome, yo genero confianza, yo soy histriónico,
pero probablemente ustedes no tienen esas cualidades. No es necesario que para ser un buen vendedor tú tengas que tener la energía al 200% y que tengas la capacidad de empujar y de hacer cosas muy poderosas. No siempre es necesario eso. Muchas veces es suficiente con que tú puedas crear ese vínculo emocional con la persona y que seas creíble. Ser uno mismo es el mejor camino para ser creíble y eso te va a garantizar que tengas éxito en cualquier presentación. El noveno punto, que es probablemente el más importante, es en esa pequeña presentación que tengas con esa persona de darle valor, de darle un valor real. Pregúntate, ¿esta persona con qué se va a ir? ¿Qué se va a llevar? Ese gancho, esa información real debería partir de un punto, algo así como, ¿sabías que tal cosa y por eso está pasando esto? Y esa persona dice, jamás lo había visto de esta manera, yo no me había dado cuenta la importancia de esa información. Esa información de valor debe ser el eje del objetivo de comunicación de tu presentación. No importa que no esté directamente relacionado con lo que estás haciendo. Cuando tú eres capaz de darle valor a la otra persona, a la que está enfrente, entonces eres capaz de construir relaciones de vínculo que sean realmente poderosas. Y ese es el objetivo. Es por ahí por donde debemos arrancar. Ahora, el 10º consejo que tengo para darte es: sé feliz. Si finalmente tú no tienes la capacidad de sentirte cómodo haciendo una presentación, entonces no va a funcionar. Tienes que encontrar ese punto de felicidad, tienes que encontrar ese objetivo que te permita pararte enfrente de esas personas y hacerlo. Por ejemplo, si tú no te sientes cómodo con el concepto de vender, entonces no te dediques a vender. Pueden haber otras personas que se encarguen de eso. Encuentres tu área de felicidad, tu espacio de confort y te puedas conectar con lo que estás haciendo, que te conectes con tu proyecto de una forma mucho más dinámica. Probablemente si no tienes la capacidad de sentarte frente a unas personas y venderles el proyecto, es o que no lo tienes claro, o que no te has enamorado lo suficiente de tu proyecto, o que probablemente te hace falta vincularte con personas que sí tengan esa capacidad y que sean capaces de sacarlo adelante. A mí personalmente me pasa. Pues yo intento sacar adelante los procesos de venta, pero me va muy mal. De hecho, trato de apoyarme con otras personas que tengan esa capacidad, que tengan esa pasión y que sí tengan, digamos, ese músculo para poder vender el proyecto. De alguna manera yo le meto pasión y la otra persona vende. Meterle pasión y vender no es lo mismo. Y muchas veces uno necesita eso para poder construir esos mensajes y esos parámetros de comunicación de una forma más poderosa.